Lunes, de 20 a 21, hay Demasiado Humano. Darío Stanraiver, Futuro. No me acuerdo si alguna vez conté esta historia, pero es la historia de mi primer cuento. El primer cuento que escribí en realidad 3 páginas y después me aburrí, quedó ahí. Pero es el único del que tengo, digamos, no solo registro, sino testimonio, porque tengo las hojitas ahí en algún lado. Sé dónde están, pero digo algún lado porque están ahí como medio perdidas. Qué loco, ¿no? ¿Habré escrito algo antes y no me acuerdo? Probablemente sí. Pero bueno, así es la historia, ¿no? Siempre en esa tensión entre lo que uno recupera y lo que deja en el olvido, casi inconscientemente. El cuento se llamaba El Incrédulo. Me había gustado la palabra, la había escuchado, no sé, en un programa de televisión. No sabía bien qué mierda era, pero me había como atrapado algo del la C y la R siempre tuvo una particular, no sé, atracción me generó ese crédulo, no sé, y el édulo, bueno, no sé. No sé si tenía que ver con digamos, con el sonido de la palabra, seguro no con el significado, porque no tenía idea lo que era. Entonces yo quería escribir un cuento que se llamara El Incrédulo, sin saber qué significaba la palabra. Difícil. Pero lo logré porque alguien me dijo, es el que no cree. Y entonces escribí un cuento pedorro de un nene que acompañaba a su madre a un almacén y cuando el almacenero le empezaban el intercambio mercantil, el nene, que era yo, obvio, miraba por detrás del almacenero y veía unos frascos que estaban así en estantes, ¿no? Estamos hablando hace casi 50 años, imagínense. Era otro la ontología del almacén, digamos, de lo que soy. Y en ese momento el niño decía, si Dios existe, que se caiga el frasco. Y el frasco se caía. Entonces era como, wow, ¿no? Tenés que poder hacer caer un frasco solo con un deseo. Qué mundo hermoso. Pero el chico era un incrédulo. Entonces decía, no puede ser, alguien lo empujó. O sea, todo el tiempo ante manifestaciones del milagro divino, ante la contundencia de la prueba de que no solo hay algo más, sino que este pequeño, con su deseo, con su desafío a Dios, lograba hechos sobrenaturales. Sin embargo, algo en su racionalidad se resistía y decía, no creo. ¿Por qué? Porque tenía que escribir un libro, un cuento que se llamaba El Incrédulo, nada más. Pero bueno, me fui así adentrando en las aguas del escepticismo, ¿sí? Me fui como enganchando fuerte en entender de qué iba, ¿no? De qué trataba esta forma de pensar, porque siempre me sentí muy afín. Me sentí muy afín, en especial, digamos, por una educación que tuve muy dogmática, educación religiosa, que claramente no daba lugar a la pregunta, al cuestionamiento. Obviamente todo se relativiza un poco porque tuve docentes copados, hubo espacio para muchas cosas y uno no sale como sale. Pero evidentemente había en esa institucionalidad escolar como una idea muy normativa, sobre todo en un colegio religioso, de lo que uno tenía que salir después como producto, ¿no? Como efecto formado, por decirlo así. Con lo cual, o sea, desde el principio tuve, digamos, una relación complicada y de cuestionamiento permanente. Ese cuestionamiento comienza
con los dogmas religiosos. Comienza con, digamos, no querer aceptar relatos que se me presentaban, digo, con una intencionalidad concreta por parte digamos, de la escuela, relatos que se presentaban, digamos, hablando en nombre de la verdad, ¿no? Y eran tantas las fisuras, los problemas que traían esos relatos, que el que uno no inquiriera, no se preguntara, no cuestionara, era claramente una señal de un disciplinamiento eficaz, ¿no? Digamos, mucho. El mundo tiene demasiados agujeros como para que uno no se pregunte. Entonces, si uno realmente compra las verdades que se nos venden, es porque en algún lugar hay una decisión, ¿sí? No sé si muy racional, pero hay una decisión de preferir la farmacología de la tranquilidad, del buen funcionamiento, de la pertenencia, y no la pregunta que desmadra, ¿no? que desacata. Hay algo muy destituyente en el cuestionamiento cuando va a fondo y desestabiliza todo lo que hacemos, a tal punto que genera una pérdida total de confianza, incluso en lo que uno hace. Digo, el que cuestiona todo de manera radical, también en algún momento se cuestiona a sí mismo cuestionando, porque todo queda como, digamos, tenido por el cariz de lo incierto, ¿sí? Como seres humanos tenemos la potencialidad de derribarlo todo. No queremos, a veces. A veces sí, yo qué sé, yo voy por todo, y cuando entro en una especie de vértigo y me doy cuenta que ya me quedo sin ningún lugar del cual asirme, negocio conmigo mismo. Pero soy muy consciente, yo sé que si abro un poquito más la puerta me voy al carajo. Pero porque sé que tengo esa potencialidad, todo lo podemos cuestionar. Hay un escepticismo moderado y un escepticismo radical. Me acuerdo cuando leí esa diferencia en un viejo libro, seguro que nadie de los que está acá mirando o escuchando este programa lo conoce, o sí, que se llama Teoría del Conocimiento, famoso libro de Hessen, que durante muchas décadas fue bibliografía de las clases del secundario de filosofía. En ese libro Hessen va planteando como las distintas posiciones, los dogmáticos, los relativistas, los objetivistas, y están los escépticos, ¿no? Y hace esta diferencia, porque uno puede tener una postura acá como la amiga Violencia Rivas, de un escepticismo radical y cuestionarlo todo. Todo significa que todo lo que nos rodea, que tiene la pretensión de presentarse como algo estable, como certeza, puede, sin embargo, derruirse. O sea, en la medida en que nosotros decidamos ir por todo, lo vamos a lograr. El tema son las consecuencias de eso, siempre son las consecuencias. ¿Qué tipo de mundo nos gusta? Si nos gusta un mundo en el que detenemos la pregunta por el confort de ciertas verdades que nos tranquilizan, o decidimos al revés, desde una vocación de inquietud, de intranquilidad, de inseguridad incluso, ir por todo y sentir la adrenalina, la pasión de la libertad, ¿no? La pasión de la libertad es fascinante, es erótica, es gozosa, pero es angustiante. Y eso es, en algún lugar uno decide. El escepticismo radical implica, como decía en ese texto Hessen, digamos, cuestionarlo todo. Te constituís a vos mismo en sujeto del cuestionamiento, y en algún momento el sujeto del cuestionamiento cuestiona las verdades religiosas, científicas, políticas, el sentido común, la pelotudez mínima y el conocimiento más abstracto. Todo es cuestionable, porque del momento en que alguien enuncia X puede ser cuestionado.
Y el juego de la vida es cuántos argumentos encontrás para derrumbar una verdad. Es interesante, es creativo, yo qué sé, es casi lúdico. De sí que tiene consecuencias muchas veces concretas, políticas, ¿no? En una política de la existencia, en cómo uno termina de definir su propia vida. Pero es eso, digo, no. Está siempre, diría mi mamá, está siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. Antes, ¿no? Con mi mamá me pasaba eso, la del cuento, ¿sí? Antes, pero en la vida real, antes de que me dijera algo, yo ya estaba pensando cómo darle vuelta o refutarle lo que me iba a decir. Un idiota, básicamente, un tarado, nada. Porque además con los padres no se dialoga, con los padres se está, se los ama, se comparte, punto. No los podés convertir en objeto del filosofar. A mí me pasó al revés. O sea, toda la filosofía a mí se me presenta como una manera de pelearme contra mis viejos. Imagínense lo mal que estoy. Además del escepticismo radical, está el escepticismo moderado, dice Gessen, que es, digamos, apuntar el escepticismo a un campo determinado. Como si yo les dijera, yo soy escéptico en cuestiones religiosas, pero no en cuestiones científicas, pero no en cuestiones políticas, ¿no? El escepticismo con la política, ¿no? Es como, bueno, no creo que la política cumpla con su rol. Digo, quiero que se entienda esto, ¿no? El ser escéptico tiene que ver con cuestiones de conocimiento. O sea, no, el escepticismo es polémico esto, pero en algún sentido no habla de la ontología, sino de la epistemología. Ya saben lo que es porque lo vimos la clase pasada, ¿no? El programa pasado. Pero digo, el escepticismo lo que de algún modo enuncia es la imposibilidad de construcción del conocimiento. Cierto, del conocimiento verdadero. En todo caso, un escéptico acepta que los conocimientos son verdades provisorias que de algún modo no solo son imperfectas, sino que dejan siempre abierta la posibilidad de su remoción. Y sí, pero el mundo no funciona así. El mundo funciona desde un sentido común en el que todo supone la convicción, la creencia, subrayo, la creencia de que la cosa funciona. Esa creencia es puesta por el escepticismo en epogé, dicen los griegos. O sea, epogé es suspensión del juicio, puesta entre paréntesis. Desconfianza. Hay una neutralización del juicio y una, entonces, visualización de dónde está ese juicio, esa verdad, digamos, en qué está. ¿Cómo está amparada? ¿Dónde está parada? ¿Qué nexos conceptuales tiene? Y entonces la terminás destruyendo, ¿no? No das nada por sentado. Me encanta esa expresión. No das nada por puesto, por sentado. Todo puede ser invertido, dado vuelta. Y no es, el escéptico no es que después se aferra a otra verdad. No cuestiona una verdad para aferrarse a otra. El escéptico es alguien que está en un estado incesante, continuo, de discusión de todo lo que le adviene como certeza. Se cuenta que el primer escéptico fue Pirrón de Elis, un griego, obvio, de la época helénica. Hay una historia del escepticismo que va desde Pirrón, diría, hasta el punk. El
el movimiento punk fue un movimiento muy escéptico, digo, tan escéptico, tan radicalmente escéptico, digamos, que solo pudo plasmarse también en su propia autodestrucción, ¿no? Digo, un punk triunfante pierde justamente el pathos del cuestionamiento, ¿no? Se convertiría en lo opuesto de lo que reclama. Tiene que ir por todo, tiene que destruir no solo la música, la institución cultural, la cultura, sino también el cuerpo, ¿no? Y sobre todo, digo, su propia vocación destructiva, destruir su propia vocación destructiva. Qué interesante la historia del punk, ¿no? Es como el momento escéptico final de una modernidad que creyó ir por todo y que se quedó sin nada. De algún modo el punk es la manifestación de esa frustración. Pero como manifestación, paradójicamente, fue exitosa porque logró mostrar. Digo, ¿qué es un escéptico exitoso? ¿No? Porque siempre con el escepticismo pasa un poco eso, que es que cómo poder militar la nada, ¿no? El escepticismo está muy ligado a nihilismo. Se suele diferenciar porque el nihilismo parecería ser muchísimo más radical. Depende, yo qué sé, son más o menos versiones de algo parecido, ¿no? Yo creo que el nihilismo tiene una vocación más ontológica, en definitiva. O sea, en demostrar que el ser mismo, que del ser mismo ya no queda nada. Me parece que el escepticismo pone más el acento en cuestionar la capacidad del sujeto de conocer, ¿no? Si el escepticismo pone más el acento en el sujeto, el nihilismo pone más el acento en el objeto, diríamos, de modo reduccionista. Pirrón fue el primer escéptico, que bueno, tiene una particularidad que deben conocer y si no se las cuento, que es que cuando de algún modo tiene el insight, ¿no? La revelación escéptica, cuando Pirrón se da cuenta de que todo conocimiento no es sino una construcción interesada, un maquillaje, una arbitrariedad. Entonces su desconfianza se vuelve tan radical que decide hacer silencio. O sea, si en el fondo de las cosas resulta incognoscible para el sujeto entonces no puede decir nada, porque todo lo que diga está de alguna manera está abierto a ser dado vuelta. Digo, si en el fondo todo lo que digamos no llega a alcanzar la verdad de la cosa, entonces todo eso que decimos como mínimo es parcial, imperfecto, limitado. Como máximo es una mentira. Habilita el saber que no podemos alcanzar el absoluto, la intencionalidad de hacer del saber, del conocimiento, del habla, una herramienta de poder. Usufructuarlo, direccionarlo a un objetivo más de dominio, ¿no? Incluso de un dominio más polite, de un dominio de sí mismo, de ese mentirse a uno mismo, ¿no? Como para alcanzar cierta tranquilidad. Entonces, ¿qué hace Pirrón? Digo, si en el fondo todo lo que digo no puede ser establecido en su verdad, mejor guardar silencio. Y deja de hablar. Claro, la diferencia entre los pensadores de la antigüedad y nosotros
incomparables, ¿no? Nosotros los docentes de filosofía, los de nuestro tiempo, es que ellos era como que practicaban en su propia existencia sus ideas. Nosotros somos un poco más esquizo como mínimo y movedizos como máximo. Pero era otro tiempo de la filosofía, de la religión, de la política. Entonces Pirrón calla. Pero lo mejor del caso es que le hablaban y el chabón no decía nada. Era como que sabía que lo que afirmase era potencialmente falso, porque era potencialmente refutable, porque todo lo podemos refutar, como venimos explicando. Y entonces no solo calla, sino que se va a su casa y empieza a tener alumnos que empiezan a tomar clases de él desde su silencio. Y quiero cerrar este bloque con esa idea, porque en definitiva los alumnos iban al jardín a las afueras de la casa de Pirrón. Pirrón salía, se sentaba y no decía nada. Y eso era una clase. Dicen que de las mejores clases que nadie recibió en la historia de la cultura occidental. Una clase donde Pirrón no decía nada. Los alumnos no recibían nada y sin embargo se producía ahí la experiencia del todo. Lunes, demasiado humano. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. ¿Qué es ser escéptico hoy? Sería la pregunta, ¿no? Es interesante porque genera como una dualidad entre un escepticismo, vamos a usar mal el término, lo hemos discutido tanto en estos programas, pero un escepticismo posmoderno, más digno de un descompromiso, ¿no? Un escepticismo que se traduce en me cago en todo, eso. Digo, para mí esa modalidad es de un escepticismo falso, falaz, que no recupera los orígenes justamente interpeladores del escepticismo. El escepticismo es una práctica que cuestiona porque va en busca de lo que sabe que en última instancia no puede alcanzar, pero no ceja en su búsqueda. El escéptico no deja de creer y convierte esa resignación en una ideología del sálvese quien pueda, o no me importa nada, o me cago en todo, o me cago en el otro. Al revés, digo, el escéptico de lo que busca correrse es de las falsas normativas, de las construcciones arbitrarias que supuestamente en nombre del otro lo único que hacen es acumular para su propio provecho. O sea, la filosofía es una práctica esencialmente escéptica. Entonces, hay que diferenciar estas dos modalidades. Decía, un escepticismo, por ahí mal llamado escepticismo, que en algún punto, que es cierto que frente a los distintos fracasos, a las diferentes frustraciones históricas, de las grandes utopías, de los grandes proyectos, genera una desazón colectiva, genera así como la sensación interna de que en el fondo nada tiene sentido, de que no vale la pena creer en transformaciones de fondo, ¿no? Esta idea de que el mundo va al cadalso, el mundo se está derruyendo. Y que entonces cualquier tipo de convicción, digamos, es al pedo, es inocua. Es vacua. Me encanta el cuac, inocua, vacua. Pero como que no, es una pérdida de tiempo eso. Entonces hay como una
un redireccionamiento, una retracción del sujeto en sí mismo en un neoindividualismo que, digamos, ¿por qué neo? Porque no es un individualismo que cree en el individuo, sino que no le queda otra, digamos, que una vez que se retira de las grandes gestas porque desconfía, porque le encuentra, digamos, la hilacha, termina retrayéndose y quedándose en uno, y incluso en un uno absolutamente atravesado por los valores propios del sentido común de su tiempo, ¿no? Porque de última, un ermitanismo escéptico donde te cagás en todo y te vas arriba de la montaña, bueno, yo qué sé. Pero si ser escéptico es terminar, digamos, en esta especie de descompromiso social asociado a las verdades del mercado contemporáneo, incluso del mercado de uno mismo, bueno, nada. O sea, te están usando igual. Por eso me parece que hay otro escepticismo, digamos, que es muy, muy sano para nuestro tiempo. Un tiempo donde Foucaultianamente hablando o deleuzianamente hablando, vivimos en una sociedad de control donde, digamos, no percibimos en el cotidiano estar siendo sujetados a fuerzas que nos van como engendrando en nuestro deseo, en lo que somos, en lo que aspiramos, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy, muy liberador del escéptico. Para la pelota el escéptico. Mira, levanta la cabeza. Sobre todo en aquellos lugares donde todo parecería indicar que no hay dudas, que hay que ir para ese lado, ¿no? Digamos, creer en determinadas cosas. Hablo sobre todo de un sentido común tecnocientífico, sobre todo. Y me parece como muy tecnocientífico económico, ¿no? Digamos, donde de algún modo me preocupa siempre lo que damos por supuesto, eso. El escéptico, digamos, escapa a todo supuesto. Y me preocupa en eso que damos por supuesto, no sé, el vivir de modo tal que el ser humano se concibe a sí mismo por fuera de la naturaleza. Digo, frente a eso, escepticismo radical, ¿no? Digo, demoler el falso golem de un ser humano que se cree más cerca de los ángeles que de los gusanos. Parece que ahí hay algo a desarmar, ¿no? Como también a desarmar escépticamente la mercantilización de los afectos, el mandato de la felicidad ligado directamente a la sociedad del consumo. Hay una demora en el ser escéptico. El tener un vínculo escéptico con la realidad es ir, ¿no? Es como ir en arrancar con el auto e ir en segunda, todo el tiempo. Todos pasan al lado y te putean y vos, nada, tenés como otro ritmo y entonces se te despliega, digamos, en la mirada como otras texturas que uno llega a empezar a visualizar. Y se corre, ¿no? Se corre del correr. Es muy, digamos, eso, muy regocijante el escepticismo en algún punto. Siempre en la medida en que no se vuelva una especie como de dogma de lo impoluto, de la pureza, ¿no?
El escéptico se ensucia, no es esto de quedar siempre con una mirada soberbia cuestionando todo porque vos sos un grosso. Vos sos caca, porque todo está hecho de caca. El escéptico no está más allá del mundo, está más acá del mundo, está bien mundanizado. El mundo es el que se cree que está más allá de sí mismo. Entonces lo baja, ¿viste? Lo coloca en un lugar mucho más lo seculariza. Bueno, vamos a escuchar a un grosso, un amigazo con el que estuve hace unos meses en Madrid, Carlos Javier González Serrano, ¿sí? Lo encuentran como Aspirar al Uno en Instagram, en Twitter también. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense y máster en Psicología, traductor, escritor, gestor, crítico cultural, da conferencias, bueno, y tiene un trabajo de divulgador en filosofía muy grosso, y es muy interesante la labor que está. Ahora empezó un programa de televisión en España, muy interesante, y profesor, ¿no? Sigue dando clases en los colegios. La labor que está haciendo por la divulgación de la filosofía, lo escuchamos a Carlos Javier González Serrano. Estamos acostumbrados a que la filosofía intente ofrecer soluciones o al menos acercamientos e hipótesis a problemas dados. Pero ¿qué ocurre o qué ocurriría cuando por convicción un pensador decidiera no avanzar en sus posturas porque precisamente no ve ningún suelo seguro en el que apoyarse? Sexto Empírico fue uno de los más destacados filósofos que defendió el escepticismo, doctrina fundada por Pirrón de Elis, y al contrario de lo defendido por figuras como Platón o Aristóteles, cuestionó que se pueda llegar a ahondar y conocer los primeros principios de la naturaleza. El escéptico es aquel que no asegura nada, sea en sentido positivo o negativo, sobre lo que se dice, sobre lo que sucede, y solo plantea posibles narrativas que puedan encajar de manera aproximativa con los sucesos que observamos en el mundo. 3 son las características que reúne un pensador escéptico. En primer lugar, inquisitiva, porque indaga y solo especula. Después, abstintiva, porque se abstiene y no asegura nada. Y por último, aporética o dubitativa, porque duda de todo. El talante escéptico se puede caracterizar como la facultad para situarse frente a las hipótesis defendidas a favor y en contra de lo dicho sobre los fenómenos y de los noúmenos, tomados como verdades absolutas, y se abstiene para no decantarse por unas u otras. Es decir, el escéptico es el filósofo que emplea como herramienta de trabajo la epogé o abstención, que se define como el estado de la mente en que ni negamos ni establecemos cosa alguna. Además, la meta del escéptico es práctica también. El fin del escéptico es alcanzar la ataraxia, es decir, la tranquilidad y serenidad del ánimo. Pero más importante aún, ¿cómo puede ayudarnos esta corriente de pensamiento hoy, en nuestros días? Vivimos rodeados de estímulos, de ruidos, de noticias, de publicidad, de redes sociales y por si fuera poco, cada campo del saber pretende darnos una solución a los distintos problemas. La ciencia, la antropología, la sociología, la psicología, y en un mundo en el que nos obligan a polarizarnos como sociedad y como individuos, a decantarnos por una opción u otra, también en términos políticos, sin que se nos dé tiempo a pensar, la filosofía y particularmente el escepticismo pueden ser un arma intelectualmente muy útil. Inmersos en un curso del mundo que no deja espacio para la desposesión de ese mismo mundo, en el que nos vemos abocados a una opresiva e insistente demanda de participación que no es activa, sino crudamente pasiva y paciente, la filosofía y el escepticismo invitan primero a reflexionar sobre ese peligroso dinamismo en términos personales y sociales y después a actuar sobre él para entorpecerlo y crear un ineludible paréntesis, una epogé. Los niños se preguntan por el porqué a medida que despiertan a un mundo que intuyen comprensible, descifrable, pero que se les hace inasumible en su pluralidad, en su inmensidad. De ahí el porqué interrogativo y bellamente indagatorio que barrunta y se asoma a todos los porqués. El adulto acaba por perder esta faceta tan fundamental y escéptica de preguntarse por la razón de las cosas, por qué suceden las cosas, y las asume de una manera cada vez más indolente. Si educamos a las nuevas generaciones en esta irrazonable y perniciosa y perversa inercia, se perderá con ello esa capacidad escéptica, filosófica, para cuestionar quiénes queremos ser en un mundo en el que con una funesta normalidad nos vemos empujados y finalmente obligados tan solo a ser quienes podemos ser sin plantearnos
¿quiénes queremos llegar a ser? Porque, como diría cualquier sano escéptico, la pregunta es principio, pero también el fin de la filosofía. Capo total. Amo el estilo, la locuacidad, ¿no? La adjetivación. ¿Qué sería la filosofía sin los adjetivos, ¿no? ¿Cómo logran como eso, penetrar los conceptos? Gracias, Carlos. Gracias. Fascinante todo lo que plantea. Me encanta siempre cuando alguien dice 3 características, ya anotar, ¿no? Abstintiva me mató. Son esas palabras que después uno termina usando. Pero es cierto, Carlos direcciona la cuestión del escepticismo por un lugar por el que yo no fui mucho, que es la abstención del juicio a partir de la epoge. Es muy claro cuando Carlos dice, un escéptico ni afirma ni niega. Yo le di más lugar por ahí al cuestionamiento que, digamos, se asocia a algo más desde la negación, ¿no? Por lo menos desde el desarmar aquello que se propone como certeza. Pero es cierto, ¿no? Que, digamos, al desconfiar el escéptico de su propia fuente de conocimiento, entonces, digamos, obviamente no deja de ser un movimiento negativo, porque esa desconfianza lo corre, lo desplaza del pacto de verdad con el que uno vive. Digo, todo puede ser cuestionado frente a eso, pero un poco en la misma línea así de lo que veníamos diciendo, entonces no enuncia algo nuevo. Nunca van a encontrar en un escéptico, digamos, a partir de ese primer paso que es el correrse de aquello de lo que se cree en una época, nunca van a encontrar que se aferre a otra verdad. Ni siquiera como provisoria, ¿no? Porque la vocación del escéptico es estar corriéndose en algún punto. Pero bueno, hay un movimiento activo, pero también hay un movimiento pasivo. Digo, cuando Pirrón decide dejar de hablar, esa pasividad, ¿sí? Aporéticamente, tercer rasgo, decía Carlos, del escepticismo, esa pasividad se vuelve una praxis. Del mismo modo que en una meditación uno deja de pensar y se le abre un mundo. Hay algo parecido, ¿no? Es como que ese detenerse, esa reconversión del tiempo, esa demora, ese vaciamiento permite entonces como que cambie la sustancia, que aparezcan otros contenidos, otros formatos. Es como que lo que posibilita el escepticismo es cambiar la matriz de última. Que es un montón, ¿no? Y de nuevo, no porque entonces fuésemos hacia una matriz nueva, sino porque, pero es llegar más allá de los contornos. En general uno cuando duda, en esa duda permitida que el sistema de algún modo también constituye, no llega hasta una frontera, pero no traspasa la frontera. Traspasar la frontera con lo abismal que esto implica, ¿no? Porque uno puede caerse, la frontera puede ser la frontera del mundo. Y reivindicar entonces el silencio. Hay muy, muy interesante lo que trajo Carlos de los niños, que son de algún modo escépticos, pero al mismo tiempo son muy creyentes. Entonces, la pregunta incesante, urticante por el porqué, no deja de tener como correlato el aferrarse a cierto ilusionismo donde de repente, no sé, un oso de peluche habla, un autito de colección corre una carrera y gana el Grand Prix de no sé qué verga. Entonces hay una concesión lúdica de verdad que permite entrar y salir de un modo disonante con
el sentido común. Ojalá nuestra vida fuese más lúdica. En ese sentido, ¿no? Nietzsche, de algún modo, proponía el devenir niño como una manera de colocarnos a nosotros escépticamente en un lugar distinto. ¿Dónde está lo escéptico? Que al, digamos, abstenernos de creer en lo que el sentido común instala como verdades de época, pero verdades bien prácticas, como ir a laburar, hacer un huevo frito, limpiar la casa, nada, comprarse la pelotudez que hay que comprarse. El poner en cuestión esas verdades de lo cotidiano habilita, pero claramente habilita, un lugar lúdico donde ese juego con lo real empieza a desplegar otras posibilidades. Pero también otros ritmos, también otros tiempos. Deshacernos, ¿no?, de los formatos, eso. El juego básicamente es como que todo se nos vuelva juego, es un efecto del escepticismo, ¿no? Como quien dice, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. A mí me pasa muchas veces que cuando tomo finalmente conciencia escépticamente de que no puedo creer en nada, empiezo a relacionarme con las cosas de un modo más gozoso. Una especie de distancia que no es descompromiso, sino cuestionamiento de los compromisos normativos. Al revés, conecto más. Necesito el escepticismo para conectar con las cosas. Uno diría, no, es al revés, Darío, porque necesitas creer en algo para conectar. No. Necesito la desidentificación de un mundo que ya viene con recetas, con fórmulas, de un mundo serializado. Digo, quiero dejar de ser un caso, de ser un ejemplo. Necesito que el escepticismo barra con todo para poder entonces conectar desde otro lugar. En la literatura tenemos también, digamos, muchos relatos escépticos, y entonces lo fuimos a buscar a Juan Matio, coeditor de la revista Juguetes Rabiosos y de la revista cultural La Granada. Hoy es parte del equipo que publica el portal Sonámbula, Cultura y Lucha de Clases. Tuvo un breve paso por el periodismo policial y judicial, escribiendo, por ejemplo, en Cosecha Roja. Publicó las novelas 3 veces Luz y Materiales para una pesadilla. Le preguntamos a Juan por qué le interesa del escepticismo. Bueno, a mí me interesa el escepticismo no tanto como sistema filosófico, como sistema de ideas, sino más bien como una sensibilidad. Podemos pensar en una sospecha sobre algunas verdades dadas, sobre todo verdades sociales, ¿no? El sistema capitalista produce una serie de velos ideológicos de cómo funcionan nuestras relaciones interpersonales, y entonces digamos que ser un escéptico es un buen punto de partida para poder ir corriendo esos velos sociales. No sé si yo pensaría mi literatura como una literatura escéptica, pero sí creo que la literatura tiene la capacidad de profundizar esa sospecha. Entonces me interesan los imaginarios y los escritores y las escritoras que intentan generar extrañamiento del mundo, y yo asocio un poco este extrañamiento con cierta intuición escéptica. Gracias, Juan. Hay un montón de escritores que tienen como esa vertiente escéptica en el sentido de generar un extrañamiento del mundo, ¿sí? Desde Borges, ¿no? Este es el mes de Borges, agosto. Digo, por tomar el más reconocido, y que el extrañamiento del mundo tiene que ver con visualizar urdimbres que no están a la luz, ¿no? Y entonces todo lo que uno cree que es de una manera, en realidad empieza a ver que es de otra. Lo que pasa es que el escéptico radical, una vez que ve la urdimbre, también duda de ella, ¿no? Es esta idea de que
cuando salís de la caverna platónica, dudás si esa realidad a la que llegaste no es el interior de una caverna más grande. Porque en definitiva, el escéptico con lo que tiene que confrontar es con un mundo que necesita de una confianza originaria. El mundo necesita de que nosotros creamos como mínimo en 3 o 4 principios que lo sostienen, que lo ordenan. Y el escéptico va a destruir eso. No los principios, sino la creencia en que esos principios rigen, ¿no? Por eso es más un acto que tiene que ver con el conocimiento que con el ser. Ser escéptico a fondo es terminar de entender que como sujetos no somos más que un agujero sin fondo. Demasiado humano. Naufragar en el sinsentido. Bueno, aquí estamos, último bloque del programa de hoy. Bienvenida Mariana Collante. Hola, ¿qué tal? Mira cómo se ve ahí una mano. El traspasamiento sí. de los marcos. Bueno, en el espacio del Grupo Planeta hoy presentamos una breve historia de la igualdad, ¿sí? Breve historia de la igualdad de Thomas Piketty, ¿sí? El camino hacia la igualdad es fruto de luchas y rebeliones contra la injusticia y resultado de un proceso de aprendizaje de medidas institucionales y sistemas legales, sociales, fiscales y educativos que nos permitan hacer de la igualdad una realidad duradera. Desafortunadamente, este proceso a menudo se ve debilitado por la amnesia histórica, el nacionalismo intelectual y la compartimentación del conocimiento. El autor destaca una dimensión optimista porque, tal y como argumenta, hay un movimiento profundamente arraigado que conduce a una mayor igualdad. Thomas Piketty, ¿sí? Si no lo conocen, es un economista francés y especialista en este tema de desigualdad económica. Es director de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Sciences Sociales de Francia. Autor de múltiples artículos académicos y varios libros en los que se destaca su bestseller El Capital en el siglo XXI. En el 2015 rechazó la Legión de Honor otorgada por el gobierno francés, haciendo la declaración: rechazo esta nominación porque pienso que no es el papel del gobierno decidir quién es honorable. Tremendo. Breve historia de la igualdad, Thomas Piketty, un libro, digamos, fundamental para entender la dimensión, diríamos, económico-política, ¿no?, de la desigualdad. El índice está increíble, el camino hacia la igualdad, los primeros hitos, va haciendo como una explicación, una genealogía de la igualdad y explicando cómo se produce su contraparte, que es la desigualdad, ¿no? Una historia de la igualdad obviamente está directamente conectada con entender su crisis, o sea, por qué el mundo fue en realidad hacia el otro lado, hacia una desigualdad cada vez más manifiesta. Revoluciones, estatus y clase, capítulo 5, capítulo 3, el legado de la esclavitud y el colonialismo, capítulo 7, democracia, socialismo y fiscalidad progresiva. Y hay al final una propuesta, ¿no? El capítulo 10 se llama Hacia un socialismo democrático, ecológico y con mestizaje social. Bueno, nada, búsquenlo, está bueno si les interesa el tema. El tema interesa, ¿no?, si uno quiere dedicarle tiempo a una lectura en este campo. Breve historia de la igualdad, Thomas Piketty, en el espacio del Grupo Planeta. Mariana Collante. Bueno, yo quiero hablar de Kafka, del escéptico Kafka. Pero bueno, no importa, pero no trajiste. No, pero como me quedé pensando en lo que habías dicho en el bloque anterior, me acuerdo que Kafka, cuando antes de morir, dijo que quería que su obra se queme. O sea, gesto escéptico por naturaleza. Claro, y su amigo Max Brod lo rescató. Y bueno, tenemos a Kafka, que para mí es uno de los más escépticos y escritores Total. más influyentes. Pero, ¿y si no creemos en lo que él dispuso? Si era mentira,
Ahora yo estoy haciendo la práctica del escepticismo sobre Kafka. Si no creemos en qué de Kafka. Que haya dicho eso. Sí, que Max obvio. Brod dijo, yo salvé toda esta obra. Pero es un lindo cuento. Es hermoso. Dale. Uno se tiene que quedar con el relato, ¿no? Más allá de si es verídico o no, Claro. ¿no? O si es veraz o no, digamos, porque y de hecho toda la literatura kafkiana en sí misma es profundamente escéptica Sí, acerca sí. de la capacidad del ser humano de nada, de regir algo de su vida. Claro, ¿no? total, como no hay ningún control posible. Ujú. Así que bueno, no importa. Lean a Kafka. Yo mientras también les recomiendo que lean a Brigitte Desperts. Hizo un libro hace algunos años ya, en 2007 apareció en Francia, que es Teoría King Kong. Acá se editó mucho tiempo después del 2010. Sí, más cerca de acá, en 2017 Ujú. creo que apareció. Bueno, ¿y ella qué plantea acá? Ella habla desde el lugar de la mujer, la desclasada, ¿no? El lugar de la mujer que está por fuera de todos los cánones de belleza, por fuera de todos los cánones de todo, de clase, de entra y sale de la prostitución, con esto de que se hablaba, ¿no? Que estábamos hablando en los bloques anteriores sobre estas dicotomías, ¿no? Que se plantean, y una de las más fuertes dentro del feminismo es el tema de trabajo sexual. Claro. Y prostitución, ¿no? Y como Sí. cuestionamiento grave a la prostitución, abolicionismo, no me salía la palabra. Bueno, y ella entra y sale, y a ella está planteando otra cosa, ¿no? Cada tanto ejercía, a veces no, pero ella lo plantea todo como una cuestión más vinculada al patriarcado, ¿no? Como que si no se derrumba eso, ya no se puede pensar ni en el feminismo ni nada, sino que está más atado a la cuestión de clase, el capitalismo, todo lo Total. que, el control que ejerce el capitalismo. y Pero todo. no es un libro teórico. No, o sea, ella va contando experiencias, ¿no? Creo que lo más fuerte y lo que más quizás ruido hizo es el tema de la violación, ¿no? Salir de la figura de la mujer violada como una víctima, entonces plantea algunas otras cosas, pero siempre a través de su propia experiencia. No propone nada, digamos, hace un cuestionamiento también al feminismo blanco, Claro. más que pide algunos derechos. No, digamos, es radical en un punto. Ujú. Y me parece como interesante para pensar, no para tomarlo porque ella no está proponiendo nada, es medio un poco patear todo y vemos qué pasa, pero como Sí. que hay ella dice como no hay que creer en la utopía de la igualdad. Claro. ¿Y por qué crees que tuvo tanto éxito? Y no, la porque teoría para- King Kong? O sea, ¿qué enganchó? Y primero porque está muy bien escrito y porque eso de decir yo hablo desde la fealdad, desde las mujeres que nunca hablamos, que somos Eso es fundamental. fundamental, claro. No quiero ser aceptada, no quiero ser un objeto bello. Después circuló mucho ese lugar de enunciación, pero creo Sí. que fue la Sí. primera experiencia, la de teoría King Claro, Kong. pero la hicieron un montón de actrices que es justamente todo lo contrario que, digamos, dentro de lo que es el mercado laboral, ponen la belleza como un objeto. Y entonces hablar desde ese lugar es medio como extraño, por lo menos tomarlo, Claro. visitarlo, vamos a decir. Claro. Pero bueno, para mí es súper interesante leerlo y ver qué pasa, que a cada una le resuena algo diferente, a cada uno también. De una, ¿no? Porque también es esta idea de que, o sea, es una lectura para cualquiera, Sí. ¿no? Esta idea de que es literatura para mujeres. No, Cero. Porque Cero. es lo peor eso, es como entrar en lo que se cuestiona, Claro, justamente, exacto. sesgar de ese modo. Bueno, gracias, Mariana. Teoría King Kong, ¿sí? La recomendación literaria de Mariana Collante. Se nos fue el programa. Gracias a todos. Sophie Cornell, Mariana Collante, Malena Amra, Lautaro Monzani. El equipo que estamos haciendo este año, esta particular versión de Demasiado Humano. Nos vemos el lunes que viene. Chau. Demasiado humano. El imperio de la incertidumbre.